y espero que esto les sirva mucho, digamos, para entender un poco, digamos, no tanto del sindicalismo en una perspectiva estrecha, pero sí ir haciendo los vínculos entre política y sindicalismo, digamos, cuál es el papel, cuál es el lugar, ¿no es cierto?, que puede tener el sindicalismo dentro, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como la política en nuestras sociedades. Ahí tienen, digamos, una lista bastante amplia de lo que vamos a ver. Vamos a primero a ver un gran tema, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Vamos a ver distintas formas de entender la ciudadanía que se han dado en la historia. Luego vamos a tocar el tema de los derechos humanos, ¿ya? Después vamos a ver cómo la ciudadanía se ha manifestado en Chile. Vamos a hacer todas estas cosas bajadas a nuestro contexto. Luego vamos a ver qué es el Estado, ¿ya? Digamos, desde una perspectiva general, muy rápida, después Latinoamérica, después Chile, las distintas formas de gobierno, dentro de los cuales nos detendremos un poco, ¿no es cierto?, sobre todo en la democracia, para finalmente ir revisando cuáles son los nuevos contextos en los que se da la democracia. Básicamente la ciudadanía se entiende, ¿no es cierto?, así como de buenas a primeras, como una condición legal, como un estatus legal que nos otorga un Estado por el hecho de que pertenecemos a una comunidad que se llama la nación. Es decir, si yo tengo la ciudadanía chilena, eso implica que voy a ser sujeto a un conjunto de derechos y deberes por pertenecer o tener la nacionalidad chilena, o por haber adquirido la nacionalidad chilena, ¿no es cierto? Y eso, y también la ciudadanía, ¿por qué es importante? Porque en democracia la ciudadanía fundamentalmente significa que cuando uno adquiere la ciudadanía tiene una cierta capacidad de participar en el poder político. ¿Cuál es la forma que habitualmente participamos en el poder político? A través del voto, por ejemplo. ¿Ya? Pero no solo eso, sino también significa, ¿no es cierto?, que al ser ciudadana y ciudadano, ¿no es cierto?, uno se rige bajo las leyes del país, tiene, ¿no?, ciertos derechos y deberes, etcétera. Ahora, la ciudadanía no siempre se ha dado de la misma forma en todos los países. Ser ciudadano en China no es lo mismo que ser ciudadano en Estados Unidos, y ser ciudadano en Sudáfrica no es lo mismo que ser ciudadano en Argentina, y así sucesivamente. Y también cómo adquirir la ciudadanía y quién se considera ciudadana o ciudadano, eso también ha ido cambiando con el tiempo y ha dependido también en gran parte de las luchas sociales, por lo que se conoce como las demandas por ciudadanía, ¿no? Quizás ahora no es lo principal, porque mucha gente ha, ¿no es cierto? La gente cree que el gran problema de la sociedad son la seguridad y lo económico, pero durante mucho tiempo la gente peleó por el derecho a voto. Si no, pregúntenle, ¿no es cierto?, a las mujeres cuánto tiempo tuvieron que pelear para adquirir el derecho a voto. Entonces, la ciudadanía ha ido cambiando también por los movimientos sociales y, por supuesto, dentro de eso están incluidos los sindicatos, ¿ya? Entonces, eh, aquí a grandes rasgos podríamos definir que se han ido desarrollando tres formas de ciudadanía a lo largo de, digamos, del desarrollo de la política y sobre todo la democracia. La ciudadanía civil, que fundamentalmente es el reconocimiento de la igualdad de todas las personas ante la ley, independiente de su género, raza, color de piel, ¿no es cierto?, tamaño, sexo, género, todo lo que se ocurra, ¿no es cierto?, las personas son iguales ante la ley. Luego, la ciudadanía política, que básicamente significó adquirir el sufragio universal, el derecho a voto para todas las personas. Recordemos, durante mucho tiempo, los únicos que podían participar en política eran determinados tipos de personas, ¿no es cierto? Era una ciudadanía restringida y en la que, por supuesto, no había, digamos, muchas personas estaban excluidas, ¿ya? Durante mucho tiempo, por ejemplo, las y los trabajadores, por tener empleos y oficios que no se consideraban, ¿no es cierto?, eh, se consideraban inferiores, no podían votar. Los trabajadores manuales, por ejemplo, todos ellos no podían votar. Solo podían votar los propietarios, no sé, los grandes señores, no sé, toda esta gente, y esta gente controlaba la política. Vamos a ver eso con claridad cómo ocurría en Chile. Y finalmente una ciudadanía social que se empieza a desarrollar a fines del siglo XIX, pero que la vamos a conocer fundamentalmente a través de la idea de los derechos sociales que se van a ir, ¿no es cierto?, desarrollando en algunos países, sobre todo los países más desarrollados, y en la institucionalidad, digamos, global, la ONU, ¿no es cierto?, la OIT,
la idea de los derechos sociales se va a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por lo tanto, es algo bastante reciente, si lo miramos a la luz, ¿no es cierto?, de otros cambios políticos que han sido más largos. Bueno, ¿cómo se ha dado la ciudadanía? Vamos a decir, ¿no es cierto?, una cosa, que la primera cosa que se nos ocurre cuando pensamos en ciudadanía es de alguna manera cómo se llevaba la política en la antigua democracia ateniense. No voy a decir mucho al respecto porque si no esto podría demorarnos mucho tiempo, pero básicamente eh, en Atenas en particular, ¿no es cierto?, por ahí por el siglo V antes de Cristo, se genera un tipo de sistema político donde los ciudadanos, porque las mujeres, ni los esclavos, ni los niños podían participar, los ciudadanos podían participar en asambleas para decidir lo que pasaba en la ciudad de Atenas. Los ciudadanos decidían quiénes ocupaban los cargos públicos, los ciudadanos decidían si se iba a la guerra o no, los ciudadanos decidían el presupuesto de la ciudad, los ciudadanos decidían, incluso iban a los tribunales y hacían justicia. Lo que hoy día hacen los jueces eran ciudadanos, ¿no es cierto?, de esta ciudad de Atenas, y eso es la primera forma que se conoció como ciudadanía, ¿no es cierto?, ampliada, donde, por así decirlo, el pueblo, de ahí viene la palabra demos, ¿no es cierto?, el pueblo, podía participar en los asuntos de la ciudad. En griego, asuntos de la ciudad se decía ta politiké, y de ahí viene la palabra política. Pero la palabra política viene de polis, y polis, ¿qué significa ciudad? Por lo tanto, la política, desde esta mirada, ¿no es cierto?, es la preocupación por los asuntos de la ciudad, ¿ya?, que son los asuntos comunes. Lo que pasa, digamos, en mi casa, por ejemplo, si para el 18 yo decido hacer asado o empanadas veganas, no es un problema de la ciudad, es un problema privado, ¿ya? Pero hay problemas que son de la ciudad, el transporte público, ¿no es cierto?, la contaminación, son problemas de la ciudad. Y los griegos pensaban, ¿no es cierto?, que sobre esos asuntos de la ciudad todas las personas tenían derecho a participar en cómo se resolvían esos problemas y cómo se tomaban decisiones. Eso lo hacían de distinta manera, ¿no es cierto? A veces era por sorteo, a veces votaban, habían distintos mecanismos, pero como digo, ¿no es cierto? Tampoco nos romanticemos esta cuestión porque esta ciudadanía era bastante restringida. Las mujeres, los esclavos, los jóvenes no podían participar. Ese modelo de ciudadanía, ¿no es cierto?, duró un tiempo bastante acotado. Luego tenemos un largo periodo, por así decir, entre la República de los Romanos hasta la Edad Media, donde en realidad, ¿no es cierto?, la ciudadanía, los que tomaban las decisiones eran los reyes, los emperadores, los papas, o el ciudadano en realidad no existía, excepto en casos muy específicos. Por lo tanto, la ciudadanía empieza a aparecer en la época moderna, ¿no?, en la era moderna que uno podría ubicar que comienza por ahí en el siglo XV después de Cristo, pero en realidad los siglos claves son el siglo XVII y XVIII, donde surge lo que en algunos libros, ¿no es cierto?, se llama la ciudadanía liberal. ¿Qué es la ciudadanía liberal? Básicamente el reconocimiento que las y los individuos tienen derechos frente al Estado. ¿Cuál era el problema básico que ocurría en este contexto? Que existían, ¿no es cierto?, reyes, monarcas absolutos que tenían el poder de decidir casi sobre todos los asuntos, incluso sobre la vida privada de las personas. Podían mandar a matar a alguien, ¿no es cierto?, con bastante arbitrariedad. Y por lo tanto, las y los individuos estaban bastante indefensos frente al poder de este Estado absoluto, de estos monarcas absolutos. Y surgió entonces todo un movimiento que tiene que ver también con los derechos humanos, que ya vamos a ver, para limitar el poder de estos monarcas absolutos, reconociéndoles ciertos derechos a las personas, ciertos derechos que no te tiene que dar el Estado, sino que son lo que se llaman derechos naturales, derechos que vienen contigo desde tu nacimiento, ¿no? Algunos pensaban que esos derechos, ¿no sé?, naturales estaban basados en Dios, otros pensaban que en realidad eran básicamente una especie de reconocimiento de la humanidad. No nos vamos a meter en esas disquisiciones, pero el asunto es que se empiezan a reconocer que las personas tienen derechos muy básicos, como la vida, la libertad, la propiedad, y de ahí, ¿no es cierto?, empieza la idea de que el Estado tiene que reconocerle ciertos derechos a las personas y también cierto espacio de libertad, ¿ya? Cierto espacio de libertad, o lo que se conoce como autonomía privada, para que tú, ¿no es cierto?, puedas tomar decisiones sobre tu vida
donde no interfiera el Estado. En esta época empieza a surgir, entonces se empieza a crear también lo que se conoce como la vida privada, ¿no? La gente empieza a tener derecho a tener una vida privada, a tener un proyecto de vida personal, y por supuesto eso también afecta a la sociedad y surge lo que se conoce como la economía de mercado, que en unos siglos más tarde se va a transformar en el capitalismo. Por lo tanto, todos estos desarrollos van de la mano. Fundamentalmente, entonces, frente a, en esta ciudadanía liberal, lo que importa es que el Estado sea ojalá laico, es decir, que no tome partido por ninguna religión, que reconozca que en la sociedad existen distintas formas de entender la vida, existe una pluralidad moral, ¿cómo se llama? Que haya tolerancia entre las y los ciudadanos respecto a esas distintas formas de vida, por lo tanto nadie, ¿no es cierto? Si a mí me cae mal la religión del otro, no tengo derecho a ir y pegarle al otro, sino que, digamos, eso no significa que tengamos que ser amigos, pero sí tolerar. Tolerar, fíjense, la palabra en latín significa soportar, ¿ya? Lo que se nos pide en democracia no es que uno se haga amigo del que es distinto, sino que soporte, ¿no es cierto? Que el otro sea distinto, que tenga su forma de vida y que no lo agreda, ¿no es cierto? No le haga ningún tipo de cosa. Y el Estado fundamentalmente tiene que ser neutral frente a todos estos intereses de las y los ciudadanos. Entonces, ahí va a empezar a aparecer, ¿no es cierto?, la idea de que el Estado tiene que tener un conjunto de leyes básicas para poder regular la vida de los ciudadanos, y eso es lo que después se le van a llamar, en sentido moderno, las constituciones, ¿no? Bueno, eh, aquí surge, por así decirlo, entonces la ciudadanía, con la ciudadanía liberal surge la ciudadanía moderna, pero si uno revisa, ¿no es cierto?, los libros que tratan sobre ciudadanía, va a ver que existen distintas formas de entender la ciudadanía o distintos modelos. Eh, Estos modelos hacen énfasis, por así decirlo, también en cómo se tiene que entender la relación que tiene que tener el individuo con la sociedad y los poderes políticos, ¿ya? Eh, y van a ser distintos énfasis. El primer modelo es un modelo neorepublicano, porque ojo que no tiene nada que ver aquí con el partido de Johannes Kaiser, ni de acá, no son esos republicanos. La idea de república es de origen romano, res publica, y fundamentalmente era, digamos, la idea de la república para los romanos era que la política en Roma se decidía entre el pueblo y el Senado, ¿ya? Que eran los dos grandes organismos políticos, las asambleas populares y el Senado, en un principio, en lo que se conoce como la época de la República Romana. De ahí viene entonces la idea de res pública, que es que básicamente un romano entendía que si era romano tenía que hacerse cargo de los problemas de la ciudad de Roma y luego del Imperio Romano y todo lo demás. Es decir, participar de una sociedad involucra un compromiso con la vida pública y con el bien común. No se puede ser ciudadano si uno vive preocupado exclusivamente de lo que le pasa a uno. Esto involucra una serie de virtudes como la responsabilidad, la solidaridad, la igualdad, la integridad, pero fundamentalmente ser ciudadano implica una cosa, que ningún ciudadano o ciudadana puede sentirse con el derecho de mandarme a mí, sino que somos todas y todos iguales, por lo tanto nadie tiene que pedirle permiso a otro, ¿ya?, para hacer algo, ni tampoco nadie es esclavo de otra persona, ¿ya? Es lo que se llama la libertad como no dominación. Un ciudadano es una persona que no es esclavo de nadie, que no tiene que pedirle permiso a nadie para participar en su sociedad, ¿ya? Y por supuesto, digamos, todo entonces los contratos que se celebran entre estos ciudadanos libres, los arreglos y todo son voluntarios, ¿ya? Otra idea importante de este modelo neorepublicano es que las democracias solo funcionan bien si los ciudadanos son capaces de tener un control sobre sus autoridades. Ese control se puede ejercer de muchas maneras. El voto es una manera de controlar, ¿no es cierto?, lo que hacen las autoridades. Si no me gusta cómo lo hace, qué sé yo, Claudio Rego, votaré por Pancho Rego. Si no me gusta cómo lo hace Pancho Rego, votaré por, qué sé yo, porque vuelva de nuevo, ¿no es cierto?,
la Iracy Hasler, y así. El voto nos sirve para sacar, ¿no es cierto?, a quienes no nos gusta cómo lo hacen, por supuesto, con la regla democrática, que es la regla que ganan las mayorías. Ahora, lo fundamental, pero también, ¿no es cierto?, los ciudadanos se preocupan cuando se informan de lo que pasa en su sociedad, cuando conocen sus leyes. Conocer las leyes es muy importante, cuando, digamos, a través de otros mecanismos son capaces de interpelar a sus autoridades, ¿no es cierto? Hoy día existen distintas leyes sobre transparencia. Por lo tanto, todo eso, ¿ya? Involucra que, digamos, uno deje de preocuparse de sus asuntos privados y se dedique a ver qué es lo que pasa con la política, qué es lo que pasa con el poder en la sociedad. Si las democracias solo se conciben como que yo voto cada 4 años por un rostro y después me despreocupo de lo que hace esa persona en el Senado, en la municipalidad o en la presidencia, las democracias terminan siempre en manos de un puñado de personas que por supuesto van a hacer lo que quieran y que no van a tener ningún sentido de responsabilidad de responderle a la gente por lo que hacen cuando están en los cargos públicos. ¿Ya? Para esto es fundamental que confiemos en las instituciones. Lo peor que puede pasar, ¿no es cierto?, bajo una idea republicana, verdaderamente republicana, es que la gente diga no estoy ni ahí con la política, no me interesan los políticos, yo mañana tengo que trabajar igual, y todo este tipo de cosas que se dicen tanto en nuestro país, es lo peor del mundo, porque eso lo único que hace es que la gente que tiene poder siga teniendo poder y que más encima, cuando uno le da el poder, no tengan que rendirle cuentas a nadie. Por último, el modelo neorepublicano hace énfasis en la importancia de la conducta pública del ciudadano y de la educación. ¿Ya? No se puede formar un buen ciudadano si está lleno de vicios, ¿no es cierto? Eh, y tampoco se puede formar un buen ciudadano si no recibe una buena educación. ¿Ya? No nacemos automáticamente interesados en la cosa pública, muchas veces, ¿no es cierto?, la cultura lo único que nos dice es preocúpate por ti, preocúpate por ir al mall, cómprate una tele más grande, cambia el auto, ¿no es cierto? Esas son las cosas importantes en la vida. Lo que hagan, ¿no es cierto?, el presidente y los senadores no es asunto tuyo, se nos mete mucho ese mensaje en la cabeza desde chiquitito y luego, ¿no es cierto?, terminamos con una democracia, ¿no es cierto?, en la que la gente no se interesa por estos asuntos. Ese es un modelo, ¿ya? Luego, hay otro modelo que se llama el modelo comunitarista, no confundir como comunista que otra cosa. Esto viene de comunidad. Comunitarista viene de comunidad y hace también una crítica, ¿no es cierto?, a la idea de que la democracia, si somos todos individualistas, no funciona, ¿ya? eh, el individualismo apolítico, que en la época en que yo era joven representaba muy bien el Chino Río y decía no estoy ni ahí con la política, lo único que me interesa a mí es ganar trofeos y todo lo demás, ese individualismo apolítico, por supuesto, arruina las democracias, pero lo fundamental para el modelo comunitarista en una democracia es que una democracia siempre involucra una vida colectiva compartida, una cultura, ¿ya? Eh, y cada cultura tiene su escala de valores propios. Es decir, que está bien, ¿no es cierto?, la ciudadanía, pero ser ciudadano, ¿no es cierto?, a la chilena no es lo mismo que ser ciudadano, qué sé yo, en Bolivia. ¿Ya? Siempre cada sociedad va a intentar, ¿no es cierto?, traspasar a la política, a sus instituciones y a la ciudadanía cuáles son sus valores fundamentales. ¿Ya? Y dentro de la cultura hay dos cuestiones que son muy importantes. Se nos enseña una forma de entender qué es la buena vida, es decir, cómo hay que vivir, y se nos enseña también el sentido de lo justo. ¿Ya? Toda sociedad, toda cultura, toda, digamos, incluso una tribu que está ahí en el Amazonas, tiene una idea de cómo hay que vivir, qué es lo bueno, y también tiene una idea de qué es lo justo. Por lo tanto, a partir de esa vida cultural, dice este modelo, hay que hacer política. Ahora, el tema fundamental es lo siguiente. En las sociedades modernas, democráticas, como las que vivimos actualmente, no existe una sola cultura. A pesar de que nos gustaría decir, y decimos, no, Chile es de los chilenos, y Chile es el mejor país de Chile, y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? La verdad es que si uno mira, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, va a ver que dentro de la sociedad existen diversas culturas, diversas religiones, diversos estilos de vida, ¿no es cierto? Diversas identidades comunitarias. Por lo tanto, lo fundamental
es que la política dé cabida a estas identidades comunitarias, ¿ya? Eh, y para eso es fundamental la participación local y las asociaciones, ¿ya? Ustedes se acuerdan que en la primera convención, ¿no es cierto?, se hablaba mucho de esta idea de la plurinacionalidad, de lo multicultural, ¿no es cierto? A gente le molestaba porque decía, quieren que Chile desaparezca y todo lo demás, pero tiene que ver con esto otro. Nos guste o no nos guste, y eso no quiere decir que existe Chile, ¿no es cierto?, y la nacionalidad chilena, dentro de nuestras sociedades existen distintos tipos de cultura, ¿ya? Y esas formas de vida entonces debiesen ser reconocidas en el espacio de lo público, debiesen tener un reconocimiento. Esto tiene mucho que ver con una palabra que quizás la vamos a ver en la clase de ética de principios y valores, que es el tema del reconocimiento. Y el último modelo de ciudadanía es el modelo deliberativo, ¿ya? Deliberar significa pensar y discutir junto con otros lo que pasa en la sociedad. ¿Cuál es la gran crítica a la democracia actual de este modelo? Dice, la verdad es que la democracia actual, todo bien con votar, ¿no es cierto? Está muy bien, pero el gran problema de esto es que la gente, lo importante de la democracia no es el voto, sino la discusión que se da para tomar decisiones y para votar. Eso es lo importante, eso es lo que se llama la deliberación, que significa discutir en público con otras y otros, razonar en conjunto y llegar a ciertos acuerdos, ¿no es cierto? O por lo menos a ciertas ideas en común. Eh, las leyes, esto es lo que plantea este modelo, van a ser mejores si la gente participa en la discusión que va a dar lugar a esas leyes. Es decir, si a mí me preguntan, me consultan y me dicen, ¿qué cree usted mejor? ¿Cómo se resolvería mejor un problema X? Por ejemplo, los perros asilvestrados, ¿no es cierto?, que se comen eh, a la fauna autóctona de nuestro país, a la fauna endémica, y a usted le preguntan, ¿cómo tiene, no sé, cómo se puede resolver? Y usted se junta con sus vecinos y discute y después dice, mire, esta es nuestra propuesta y después lo votan. Lo que dicen estos autores, autoras y autores que defienden este modelo, es que la democracia funciona mejor, ¿ya? Haciendo que la gente pueda ser capaz de preguntarse, discutir, etcétera. Ahora, ¿dónde ocurre eso? Bueno, es quizás, digamos, una de las grandes falencias de la democracia actual. No tenemos espacios para que las y los ciudadanos deliberen y dejamos toda esa pega a los diputados, las diputadas, ¿no es cierto?, que están ahí en el Parlamento. Eh, a veces se han dado instancias en las que le han consultado a las personas y se han dado, ¿no es cierto?, también instancias en las que las personas han podido participar. Consultas públicas, proyectos de ley, ¿no es cierto?, populares, iniciativas de ley popular se llama. Han habido casos, digamos, y al parecer, digamos, la gente, cuando se le da la oportunidad, toma esa oportunidad y participa en lo público. Eh, Ahora, lo fundamental es que para que, ¿no es cierto?, podamos participar de esta democracia que consiste en hablar con otros en público y discutir y conversar, lo fundamental es que hay un respeto mínimo y eso involucra respetar los derechos humanos, es decir, no discriminar a nadie, por lo tanto la discusión tiene que ser pública, abierta, inclusiva, no se puede discriminar a alguien, ¿no es cierto?, o impedirle que hable o censurar, ¿no es cierto?, algún tipo de tema. Y fundamentalmente también todas las cosas pueden ser revisadas, ¿ya? Es decir, podemos ejercer lo que se llama la crítica, ¿no? Abiertamente. Bien, y como tocamos el tema de los derechos humanos, entonces voy a decir un par de cositas sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son a pesar de que se nos dice, ¿no es cierto?, que son muy importantes y todo lo demás, los derechos humanos nacieron en la época moderna, ¿ya? Surgieron en el siglo XVII y XVIII y de ahí se empiezan a desarrollar a partir de esta idea que tuvo en un origen, en un principio un origen, ¿no es cierto?, religioso, la idea de que las personas venimos al mundo con ciertos derechos que ningún monarca te puede quitar.
¿Ya? Eso es lo que se conocía los derechos naturales. Lo fundamental es que eran derechos subjetivos. ¿Qué significa derechos subjetivos? Que son derechos de la persona, ¿ya? Cada individuo es un sujeto de derechos, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo veo a una persona, no puedo llegar y hacer cualquier cosa que se me ocurra con la persona. Las personas tienen dignidad, ¿ya? Y dignidad significa que yo no puedo tratar a una persona como cosa, ¿ya? Eh, Ahora, lo fundamental, ¿no es cierto?, de la idea de los derechos humanos era que los derechos humanos fuesen una limitación para el poder político y por lo tanto tenían que ser reconocidos en las leyes. Y eso es lo que empieza a pasar de a poco a lo largo de la época moderna, ¿ya? Eh, la primera parte, ¿no es cierto?, como decíamos, corresponde a los siglos XVII y XVIII, que van a empezar a surgir con las primeras cartas y declaraciones de derechos. Las más importantes fueron la Carta de Derechos o la Bill of Rights, que se hizo en 1689. Después hay una serie de derechos que se van a reconocer en la Declaración de Independencia de las Colonias Americanas, que dio origen a lo que conocemos como Estados Unidos, en 1776. Y la más importante de todas, y quizás la que de alguna manera todas y todos tenemos en la memoria, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Es donde por primera vez se reconocen la existencia de unos derechos universales, de unos derechos que son de todas y todos los ciudadanos, ¿ya? Eh, Aunque, por supuesto, esto se fue, digamos, adaptando de distinta manera según los países. Los primeros países que desarrollaron esta idea de que las y los ciudadanos tienen derechos fueron Inglaterra, Estados Unidos y Francia. El papel de Francia es muy importante porque va a ser el primero que explícitamente va a reconocer que los derechos son para todos los ciudadanos, para todas y todos los ciudadanos, que además los gobiernos gobiernan con autorización del pueblo, ¿ya? Es decir, algo profundamente democrático. El que gobierna, acuérdense que antes los reyes decían que gobernaban por derecho divino, es decir, Dios les decía, oiga, usted gobiérname aquí Francia. Los franceses dijeron después de la Revolución Francesa, no, aquí gobierna el rey, puede gobernar un rey o quien sea, pero gobierna con el consentimiento del pueblo. Si el pueblo no quiere, ¿no es cierto?, a esta persona se transforma inmediatamente en un tirano, ¿ya? Y además reconoce que todo el, digamos, cualquiera que esté en la cabeza del Estado, en el poder político, tiene que respetar los derechos de los ciudadanos. Es decir, no puede, la ley es más importante que el poder, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, si la ley es más importante que el poder, el presidente, el primer ministro, quien sea que esté a la cabeza del Estado, va a tener que respetar la ley igual que el más pobre, ¿no es cierto?, de sus ciudadanos. Esa idea de igualdad legal, ¿no es cierto?, va a ser fundamental, una base fundamental de las democracias modernas. Luego, los derechos humanos van a volverse internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial? Porque por supuesto ustedes saben lo que ocurrió, ¿no es cierto? Los campos de concentración, los atropellos masivos a los derechos humanos. Todo el siglo XX está plagado de matanzas, de tortura, ¿no es cierto? De atropello de las cosas básicas de los seres humanos, la dignidad, la vida, la libertad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como una manera de evitar que la vida en la Tierra se convirtiera en un infierno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, se intentó, a través de una serie de organizaciones internacionales, ir plasmando una política de los derechos humanos a través de, digamos, una primera carta, que es la que crea las Naciones Unidas, que es en 1945, pero fundamentalmente a través de la Declaración de los Derechos Humanos, que es de 1948. Esa declaración es digamos, la que se conoce hoy día como la Declaración de los Derechos Humanos y la que es guía, ¿no es cierto?, para una serie de convenios que tienen que ver con ir abordando distintas temáticas, ¿no es cierto?, y protegiendo los derechos de las personas, por ejemplo, las convenciones contra la trata de mujeres y niños, las convenciones contra la esclavitud. Se han ido aprobando distintas convenciones, los países van, ¿no es cierto?, respetando esas convenciones. Entonces,
es una manera, ¿no es cierto?, de dignificar la vida de las personas. Hay gente que estúpidamente cree que la ONU, ¿no es cierto?, o que la OIT, o que todos estos organismos internacionales, lo único que quieren, ¿no es cierto?, es arruinar a los países y quitarles soberanía. Todo lo contrario, es evitar que los estados de esos países hagan y deshagan con las y los ciudadanos lo que quieran, como ocurrió, ¿no es cierto?, en la dictadura militar. Entonces, digamos, si existen los derechos humanos, existen porque en realidad eh, es un gran logro que los estados hayan reconocido, ¿no es cierto?, que no pueden llegar y hacer lo que quieran con sus ciudadanos digamos, y que tienen que proteger unos derechos básicos de las personas. Entonces, esta historia muy abreviada se organiza en tres generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos humanos surge, ¿no es cierto?, con estas primeras declaraciones de derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, qué sé yo, la Bill of Rights, todo eso demás, y básicamente son los derechos civiles y políticos que le dan al ciudadano ciertas libertades frente al Estado. Por supuesto, protegen los bienes básicos, que son la vida, la libertad, la propiedad, pero también dan el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la expresión, el derecho a la asociación, etcétera, algunas garantías judiciales, etcétera. Son la generación, estos derechos se enfocan fundamentalmente en proteger la libertad de las personas, de evitar que el poder te quite libertad a los individuos. La segunda generación de derechos humanos surge en los siglos XIX y comienzos del XX y tiene como característica fundamental el haberse desarrollado digamos, de la mano con el desarrollo del capitalismo. Ustedes saben que el capitalismo siempre ha tenido un sistema, ¿no es cierto?, que tiene muchos males y problemas asociados, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, cuando surge, produce una gran miseria, ¿no es cierto?, una gran explotación de las y los trabajadores, y por lo tanto se hace necesario eh, brindar un poco de seguridad social, de protección social a las y los trabajadores, cuestión que por supuesto no les regalaron, ¿no es cierto?, sino que tiene mucho que ver con las primeras organizaciones obreras, las luchas sindicales, etcétera. Entonces, la segunda generación de derechos humanos son los derechos de la igualdad, pero fundamentalmente de la igualdad social, de derechos que intentan, ¿no es cierto?, hacer que la sociedad sea un poco menos desigual, ¿ya? En términos materiales, ¿no es cierto? Y generar una base para que las personas, ¿no es cierto?, sobre esa base económica, educativa, de salud, de vivienda, puedan ejercer realmente sus derechos, porque alguien que se está muriendo de hambre, alguien que tiene una enfermedad y no tiene plata para pagar un hospital, alguien no va a defender sus derechos, no le va a interesar la política, no le va a interesar la ciudadanía, ¿ya? Por lo tanto, aquí se hace necesario, ¿no es cierto?, hablar en este contexto de derechos sociales, ¿no?, de que el Estado garantice ciertos derechos sociales para que la ciudadanía pueda ser efectivamente eh, ejercida. Y en esto va a ser muy importante el rol del Estado, ¿ya? Y fundamentalmente el rol redistributivo de la riqueza en la sociedad. Porque para que existan derechos sociales tiene que haber una redistribución de la riqueza, es decir, aquellos que tienen mayor riqueza tienen que aportar a través de impuestos para que el Estado pueda, ¿no es cierto?, brindar a través de políticas públicas eh, algún tipo de justicia social para que esas clases que están, ¿no es cierto?, desfavorecidas puedan mejorar su nivel de vida y puedan participar efectivamente de la democracia. Eh, Esto, digamos, que hoy día mucha gente habla también contra la justicia social y todo lo demás, que están copiando cosas que dice el presidente argentino. Bueno, el sentido de esto es fundamentalmente el hecho de que la sociedad no es pura competencia, la sociedad es una comunidad, ¿no es cierto?, donde todas las personas tienen un valor, donde todas son un aporte, y por una cuestión de solidaridad mínima no podemos dejar, ¿no es cierto?, que la pobreza, que la miseria, que el analfabetismo, que la falta, ¿no es cierto?, de salud,
signifique, ¿no es cierto?, que unas personas por nacer en un determinado barrio, en una determinada comuna, etcétera, estén condenadas, ¿no es cierto?, a llevar una mala vida y a no ejercer realmente sus derechos ciudadanos. Ese es el sentido digamos, de lo que se llama la justicia social, los derechos sociales y de esta segunda generación de derechos humanos. Después, en adelante, en el siglo XX van a aparecer otros derechos, los voy a mencionar así rapidito. La tercera generación de derechos humanos va a surgir en el siglo XX y fundamentalmente va a reconocer primero el derecho a la identidad cultural de los pueblos, ¿ya? También los derechos medioambientales, la cuestión del medio ambiente, la protección del patrimonio histórico y cultural de la humanidad, ¿ya? El derecho a la paz y la no violencia y a la autodeterminación de los pueblos. Estos nuevos derechos humanos, que son más colectivos que individuales, tienen mucho que ver también con un fenómeno que es el fenómeno de la globalización. El mundo se va por razones tecnológicas, comunicacionales, también políticas, eh, se van relacionando las culturas entre sí, los pueblos entre sí, y también van surgiendo problemas comunes, como por ejemplo los problemas medioambientales. Entonces, ese es el sentido de esta tercera generación de derechos humanos. Y la cuarta generación de derechos humanos, que es algo muy reciente, fundamentalmente va a hacer énfasis en que con las nuevas tecnologías de la comunicación, de la informática, sé yo, este computador, el celular y todo lo demás, todas estas nuevas tecnologías de la comunicación, de la información, eh, constituyen una nueva forma de poder y por lo tanto también hay que tener eh, un derecho a acceder igualitariamente a esta tecnología. ¿Por qué? Porque si en una sociedad como la que vivimos, grupos tienen acceso a estas tecnologías y otros quedan totalmente excluidos, se va a generar una nueva forma de pobreza, una nueva exclusión, ¿no es cierto? Algunos lo llaman digital. Pero bueno, ya volveremos quizás al final, si nos da el tiempo, a hablar sobre esta cuestión que crea un nuevo concepto que se llama hoy día la ciudadanía digital. Bueno, voy a parar cuando termine el tema de ciudadanía, pero ahora estamos a Chile ya para ir bajando esta cuestión que podría ser medio abstracto. ¿Ya? ¿En qué consiste la ciudadanía en Chile? En lo formal. Primero hay que ser ciudadana y ciudadano, es decir, haber nacido en Chile, ¿no es cierto? Tener 18 años o haber cumplido, ¿no es cierto?, 18 años, no estar condenado a pena aflictiva, que son las más graves del Código Penal, me parece con 5 años y un día, ese es como ya son penas de ahí para arriba, son penas graves y entran dentro de la pena aflictiva. Eh, que me permite ser ciudadano en Chile, me da derecho a sufragio en Chile y en el extranjero, derecho a optar cargos de elección popular, poder ser concejal, por ejemplo, tirarme para alcalde, diputado, etcétera, y también todos los derechos que establece la Constitución vigente, que ustedes saben es la de 1980. Eh, Son ciudadanas y ciudadanos en Chile, por lo tanto, todas las chilenas y chilenos que han nacido en el territorio nacional, los hijos e hijas de padre o madre chileno, que pueden haber nacido en otra parte, ¿no es cierto?, pero que son hijas e hijas de ciudadanas y ciudadanos chilenos, y los extranjeros nacionalizados por carta o por gracia, ¿ya? Eso también se pueden considerar ciudadanos. ¿Cómo evolucionó esto en la historia? ¿Ya? Lo primero que hay que decir es que eh, desde 1833 hasta 1925, según un historiador que se llama Gabriel Salazar, en Chile la ciudadanía prácticamente no existió. La política la hacía el presidente y el presidente definía, ¿no es cierto?, el parlamento y, digamos, los intendentes y toda la política se definía, ¿no es cierto?, desde el Estado. El ciudadano importaba muy poco, las votaciones eran totalmente manipuladas, ¿no es cierto? Y luego, en lo que se conoce después como la época parlamentarista, quienes empezaron, ¿no es cierto?, a ser gravitantes en este fenómeno fue el gran contribuyente. Las grandes fortunas o riquezas que financiaban a los partidos políticos eran los que colocaban, ¿no es cierto?, los nombres en eso.
¿Por qué se hizo efectiva la ciudadanía? Porque si bien existía en el papel, ¿ya? No existía en la realidad, y desde 1907 a 1925, a través de distintas luchas populares por hacer efectivo el voto, se reconoce por fin en la Constitución de 1925. ¿Ya? Eh, Según la Constitución de 1925, ciudadano es un chileno mayor de 21 años que sepa leer y escribir y que está inscrito en los registros electorales. Y lo que crea esta constitución es el derecho legal al voto individual. Es decir, cada persona tiene derecho a votar, el voto es universal, secreto, y además se crea, ¿no es cierto?, un organismo para contar los votos independiente digamos, independiente del Estado, ya lo que hoy día es el CERVEL, ya, para, digamos, hacer que ese voto sea efectivo. Em, ¿Quiénes se van a excluir en la Constitución de 1925? Las mujeres, que no pueden votar, 1925 todavía no pueden votar, los menores de 21 años, las personas analfabetas y aquellos que no estuvieran inscritos en los registros electorales. Hace algunos años tenemos inscripción automática, ¿ya? Recuerden que antes había inscripción, había que ir a inscribirse al registro electoral y el voto era entonces obligatorio, me parece. Ahora tenemos inscripción automática y voto obligatorio. La, mm, Surge entonces con esto, 1925, ya estamos en siglo XX, surge por primera vez una democracia liberal. ¿Qué consiste una democracia liberal? Una democracia liberal donde fundamentalmente lo que hace el ciudadano es votar, ¿ya? Vota cada cierto tiempo. Los programas y la política lo llevan los partidos políticos, ¿ya? Por lo tanto, no es una democracia deliberativa. El ciudadano vota y después quien hace la política son los partidos que controlan el Parlamento, los partidos, digamos, que forman mayoría, son los que deciden las leyes, etcétera. Los políticos no tienen ninguna obligación de rendirle cuentas a la gente que votó por ellos, cómo terminan votando finalmente lo que hacen en el Parlamento. Eso, digamos, la única herramienta que tiene la gente es no volver a votar por ellos. Y por supuesto, ¿no es cierto?, no hay deliberación política. El ciudadano, como digo, tiene el modesto papel de ir y votar por el fulano A, la fulana B o la fulana C. Desde ahí, ¿qué modificaciones ocurrieron? En 1935, el voto femenino en las municipalidades. En 1949, voto femenino en las elecciones nacionales, por lo tanto, voto femenino hay desde 1935 a 1949. Y en 1970 se rebaja a 18 años y se elimina la exclusión por alfabetismo. Es decir, recién tenemos, fíjense, una democracia un poco más amplia, una ciudadanía más amplia, en 1970, aquí al lado. Entonces, todo lo que es para atrás, digamos, no cabe hablar, antes de 1925 no cabe hablar de que había ciudadanía en Chile. Bueno, luego tenemos la Constitución de 1980, que la constitución que nos rige. Ustedes saben que fue aprobada la dictadura militar, una comisión que se llamó la Comisión Ortúzar, que tenía, ¿no es cierto?, una serie de expertos ahí, entre ellos el más famoso Jaime Guzmán, redactó esta constitución sobre la base de una serie de doctrinas políticas y de ideologías políticas que tenían estas personas, digamos, y que la sometieron a votación, pero una votación bajo un contexto de dictadura en la que, por supuesto, digamos, hubo muchísimas irregularidades y censuras para poder hacer una votación como corresponde. Pero bueno, esa es la constitución que tenemos. Cuando se pudo cambiarla, el pueblo no quiso votarla y eso es lo que hay. Ahora, ¿qué es lo que hace la constitución de 1980? Habla de ciertos derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Son los derechos que reconoce la Constitución. ¿Eh? Cuando le hablen de derechos fundamentales, son los derechos que reconoce la Constitución. ¿Y cuáles son esos derechos que tiene el ciudadano? Derecho a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, derecho al debido proceso, la inviolabilidad del hogar y de la vida privada, la libertad personal y seguridad individual, la libertad de trabajo y de enseñanza,
el derecho a un ambiente no contaminado, derecho a la libertad de opinión e información, derecho a la sindicalización y a asociarse, derecho a la libertad de empresa y derecho a la propiedad privada. Esos son los derechos fundamentales. Ser ciudadano significa entonces que en nuestra Constitución se nos reconocen todos esos derechos. Ahora, que se cumplan y cómo se cumplen es otra cosa, pero la Constitución da esos derechos fundamentales. La Constitución del 80 tiene algunos mecanismos para proteger esos derechos, pero algunos de esos derechos están protegidos, otros no. Eh, Fundamentalmente los derechos del individuo y de la propiedad están protegidos por lo que se conoce como recursos de protección, ¿ya? Mientras que los derechos sociales no están protegidos. Por lo tanto, si el Estado no cumple con esos derechos que están consagrados en la Constitución, en realidad no hay mecanismos para que la gente pueda apelar, ¿ya? En el Poder Judicial. Por lo tanto, queda en fondo a la buena voluntad de los partidos que gobiernan, de los ministros, qué sé yo, que se cumplan algunos de los derechos sociales que reconoce la Constitución del 80. Fundamentalmente se tienden a favorecer los derechos de primera generación, que son los derechos de libertad y del individuo. Eh, se asegura cierto derecho a la sindicalización y a ciertas, digamos, acciones de salud, en el fondo, a que uno tenga la libertad de poder, ¿no es cierto?, buscar los mejores prestadores de servicios de salud, etcétera. Y, y también, aunque la gente no lo sepa, la Constitución de 1980 establece que hay ciertos deberes ciudadanos. El fundamental de eso es respetar la patria y los símbolos nacionales, honrar a la patria y defender la soberanía, preservar la seguridad y los valores esenciales de la tradición chilena, hacer el servicio militar y las cargas personales que exija el Estado, entre ellas pagar impuestos y ser vocal de mesa si es que te llaman. ¿No es cierto? Esos son deberes como ciudadano, uno tiene todos esos deberes. Y el Estado también exige o le da el deber a los padres de educar a los hijos, pero dentro de la libertad de poder escoger, ¿no es cierto?, con quién lo van a educar, y establece que la propiedad privada tiene una función social, lo que significa que bajo ciertas condiciones el Estado puede hacer uso de la propiedad privada, por ejemplo, en catástrofes naturales o qué sé yo. Ahora vamos con el siguiente tema, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado fundamentalmente, el Estado desde un punto de vista estrictamente sociológico, si se quiere, eh, es el poder, es la representación del poder político en una sociedad, ¿no? ¿Dónde está el poder político? En el Estado. Ahora, el Estado, fundamentalmente, entonces es una forma de poder político, es una organización que tiene la jurisdicción sobre un territorio, es decir, eh, el Estado de Chile, ¿no es cierto?, puede mandar respecto a donde estén todas sus fronteras, ¿no es cierto? Eh, el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, es decir, el Estado es el único que puede hacer cumplir la ley mediante el uso de la fuerza, ¿ya? Que se expresa, ¿no es cierto?, en carabineros y en las fuerzas de orden, ¿no es cierto?, que existen en la sociedad. Eh, También tiene la capacidad de crear normas, de hacer leyes, ¿ya? Y la capacidad de hacer cumplir esas leyes, como decíamos, a través del monopolio de la violencia, y además tiene la capacidad de resolver asuntos públicos o problemas sociales a través de la administración pública. Por lo tanto, eh, el Estado podríamos decir que tiene dos caras. Una cara que es del gobierno, ¿ya?, donde se crean las leyes, donde se hacen cumplir las leyes, etcétera, y una cara de la administración que es, en el fondo, la que con esas leyes va gestionando, administrando los problemas fundamentales de la sociedad. Por lo tanto, para poner así como en una capsulita, el Estado es un sistema administrativo, legal y burocrático que toma decisiones y que, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de coerción y que
permite, ¿no es cierto?, que exista una unidad dentro del territorio. El Estado es muy importante para que el país, ¿no es cierto?, no se disgregue. Hay varios conceptos que están relacionados con el concepto de Estado. El primero, el de soberanía, ¿no es cierto? La soberanía básicamente es la idea de que la soberanía es el poder más alto que existe en la sociedad, ¿ya? Se supone que más arriba de ese poder no hay otro, por lo tanto es donde se toman las decisiones y, digamos, y es donde verdaderamente reside el poder. Eh, uno se dice, por ejemplo, que en una democracia es la soberanía del pueblo. Esto quiere decir que finalmente el poder está en el pueblo. No está en Gabriel Boric, no está, ¿no es cierto?, en la gente que está en el Parlamento. El pueblo es realmente el que manda en una democracia. El pueblo es el poder máximo que hay en una sociedad. Y el pueblo no le tiene que consultar a nadie, digamos, para votar por tal o por cual. Porque si no seríamos una colonia. ¿Ya? Los países son soberanos cuando pueden tomar decisiones sobre sus propios asuntos. Ahora se dice el Estado soberano. ¿Qué quiere decir con esto? Que ejerce un control sobre su territorio terrestre, marítimo y también un control jurídico, es decir, respecto a las leyes. Lo que el Estado decide vale, ¿no es cierto?, para todas y todos aquellos que viven en su territorio. Y eso entonces el Estado es el que manda. ¿Ya? Eh, Ahora, el Estado es un Estado de una nación. Esto quiere decir eh, que hay una serie de personas, grupos y poblaciones que viven en un territorio, que comparten ciertas características culturales, un idioma, por ejemplo, una religión, ¿ya? Igual hay diferencias, pero hay algo así como una cultura en común, y que se dan el Estado y que tienen el Estado como un poder común para gobernarse a sí mismo. Es decir, por eso el nombre completo del Estado es el Estado-nación, porque el Estado es de una nación, ¿ya? O por lo menos así se pensó o así se ha hecho teoría sobre el Estado, que el Estado siempre es un Estado, ¿no es cierto?, que gobierna para una nación y gobierna a una nación. Eh, Por otro lado tenemos el gobierno. Estado y gobierno no son lo mismo, ¿ya? El Estado es, por así decirlo, este poder que gobierna en un territorio, bla, bla, bla. El gobierno es el ejercicio del poder dentro del marco del Estado, ¿ya? Y ese ejercicio del poder involucra que se toman decisiones políticas y y se hace cargo de la función administrativa, ¿ya? Los mecanismos de toma de decisión política están en el Ejecutivo y en el Parlamento, fundamentalmente, y la función administrativa en manos de digamos, del aparato público. Por lo tanto, el gobierno, digamos, pueden ir cambiando las personas que están en el gobierno, pero el Estado sigue siendo el Estado a pesar de que los gobiernos cambien. Esa es como la idea básica. El Estado también tiene su historia. Eh, no me voy a remontar a todo lo que ocurre en la Edad Media, pero fundamentalmente hay que pensar que el Estado surge de un proceso que ocurrió en la Edad Media, eh, fundamentalmente a partir de ir traspasando a monarcas poderes que originalmente estaban en la iglesia, ¿ya? Los monarcas empezaron a tener ese tipo de poderes y empezaron a surgir las primeras monarquías feudales, ¿ya? De la mano también de los primeros reinos que fueron conformando lo que hoy día llaman Europa, y de ahí va a surgir los primeros estados que tuvieron la forma de los estados absolutos, ¿ya? Esto va a ocurrir entre el siglo XV y siglo XVIII. ¿Por qué se llamaban estados absolutos? Porque controlaban todo lo que ocurría en una sociedad, desde la economía, la burocracia, el ejército, el comercio exterior, ¿no es cierto? Eh, el Estado controlaba todas las cosas y fundamentalmente se concebía que el pueblo no eran ciudadanos, sino que eran súbditos de un rey y el rey hacía la ley y el rey estaba por encima de la ley, ¿ya? Por eso estaba absoluto. El soberano realmente era el rey mandaba por sobre el pueblo y el rey estaba por encima de la ley. El rey podía hacer y deshacer la ley cuando se le ocurriera. Por eso, después de las revoluciones
burguesas que se llaman, ¿no es cierto?, que son las revoluciones inglesa, americana y francesa, empiezan a señalarse la idea de una monarquía constitucional, que es la idea de que sí, hay un rey, pero el rey no está por encima de la ley. ¿Ya? El rey también tiene que obedecer la ley porque el rey simplemente es el que está a la cabeza del Estado, pero no es, ¿no es cierto?, quien hace y deshace la ley. Y empieza a aparecer, por supuesto, la idea que el Parlamento tiene que hacer la ley y también la idea de que las y los ciudadanos tienen que poder pronunciarse respecto a las leyes y respecto a las decisiones que se toman en el Estado. Eh, Después, pegamos un salto, ¿no es cierto?, siglo XIX, y van a surgir lo que se conoce los estados liberales. ¿Qué son los estados liberales? Son estados fundamentalmente donde lo importante ya no está en lo que conocemos hoy día como el poder ejecutivo, ¿ya? Sino que está en el parlamento. El parlamento empieza a ser el lugar de más importancia para la toma de decisiones. Aparecen también las constituciones consagrando los primeros derechos individuales. Fundamentalmente se entiende que el gobierno tiene la función de mantener el orden público. Y en los estados liberales, la premisa es que el Estado no tiene que intervenir en economía, que la economía se regula solo. Esto se conoce también como capitalismo de laissez-faire o dejar hacer. Es decir, la idea de que la economía se organiza por la oferta y la demanda y que la intervención del Estado distorsiona, ¿no es cierto?, esos mecanismos de autorregulación. Por lo tanto, el Estado no tiene que fijar ni sueldo mínimo, no tiene que haber legislación laboral, ¿no es cierto? Y es la época en la que, por supuesto, frente a ese escenario, las y los trabajadores se empiezan a organizar y van a demandar que, bueno, algún tipo de seguridad, protección social frente a una sociedad, ¿no es cierto?, de un capitalismo salvaje que fundamentalmente, ¿no es cierto?, podía ejercer formas de explotación brutales, que son las como las que describen, ¿no es cierto?, algunas películas donde los niños trabajan, donde no hay jornada laboral, etcétera, y que eran también parte de lo que ocurrió en los comienzos de del proletariado en Chile. Los estados democráticos, los estados que se pueden llamar democracias, van a surgir en el siglo XX, algunos en la primera mitad del siglo XX. La gran mayoría de ellos va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial y finalmente algunos de ellos van a surgir en los años 60 con el proceso de descolonización, que significó que los estados europeos que tenían colonias por todas partes, en América Latina, en África y en Asia, todos esos países que se van a descolonizar van a empezar a formar estados y algunos de ellos van a ser democracias. Entonces va a ser la tercera oleada democrática según un politólogo que se llama Samuel Huntington. ¿Ya? Los estados democráticos, ¿en qué consistían? Fundamentalmente van a basarse en el derecho de sufragio universal, eh, en el principio de las mayorías, ¿ya? También en el principio de que el gobierno tiene que rendir cuentas al Parlamento por lo que hace y también en la idea de los equilibrios de poder, es decir, entre el Parlamento, el Poder Ejecutivo y los tribunales de justicia se limitan, ¿no es cierto?, el poder y también las primeras políticas sociales, es decir, los primeros derechos sociales que se van a empezar a reconocer en constitución, etc. Y luego, después de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, van a surgir en algunos países un Estado social y democrático de derecho. ¿Ya? Eh, Estos estados son los estados, digamos, como más progresistas y algunos identifican, ¿no es cierto?, como los estados de bienestar o estados socialdemócratas que surgieron fundamentalmente en países como Finlandia, Suecia, Noruega, ¿no es cierto? Y que tenían, ¿no es cierto?, como norma fundamentalmente lograr entre las y los ciudadanos una igualdad económica y social, ¿ya? Donde el Estado no solo regulaba el capitalismo, sino que podía intervenir en la economía, donde lo fundamental era la redistribución de la renta, es decir, que no existieran grandes desigualdades económicas en la sociedad, eh, donde las constituciones están permanentemente
sometidas, ¿no es cierto?, a revisión y se van introduciendo modificaciones, es decir, no son, son constituciones que siempre están sometidas a la voluntad popular, el reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional, y una fuerte sociedad civil. Ya vamos a hablar de la sociedad civil, pero valga decir, ¿no es cierto?, que la sociedad civil son todas las asociaciones autoorganizadas de la sociedad que no son ni del Estado ni tampoco entes privados, sindicatos, iglesias, etcétera. La teoría moderna de la democracia dice que la sociedad civil es fundamental para poder, ¿no es cierto?, tener una democracia fuerte, una democracia sana. Estos estados sociales y democráticos de derecho, digo, no ocurrieron en todas partes, fundamentalmente los reconocemos justamente en estos casos, que de alguna manera surgieron como una alternativa a los estados socialistas que surgieron después de la revolución bolchevique de 1914, si no me equivoco. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? ¿Cuál es la historia de Latinoamérica? Bueno, el primer momento o lo primero que hubo, ¿no es cierto?, fueron estados coloniales, básicamente éramos colonia de un imperio, del Imperio Español, eh, se gobernaban a través de los virreinatos, eh, habían una clara división, ¿no es cierto?, de derechos entre los que eran españoles, los que eran criollos, los indígenas, tenían distintos tipos de derechos cada uno de esos grupos. Eh, la, las metrópolis, es decir, las grandes ciudades de los imperios controlaban a los virreinatos, colocaban, sacaban y colocaban gente, ¿no es cierto? Eh, Había una oligarquía económica fundamentalmente extranjera y donde se concebía que todos los recursos que había en el territorio, por ejemplo, chileno, eran, digamos, o sea, no en el territorio chileno, es parte del virreinato del Perú, si no me equivoco, eran, digamos, parte, digamos, de la corona española y que por lo tanto podían hacer uso y explotación de eso como querían. Cuando surgen desde 1800, movimientos desde 1809 en adelante, cuando empiezan a surgir los movimientos de independencia en Latinoamérica, el primero en Haití, 1810 ocurrió en Chile, la primera forma que toma el Estado es a través de caudillos militares, ¿no? Los caudillos militares empiezan a organizar las primeras formas, ¿no es cierto?, de organizarse, junto con las élites criollas, que eran élites que rechazaban, ¿no es cierto?, ser colonias, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, no se sentían identificados con el pueblo más bajo, ¿no es cierto?, que era un pueblo mestizo, que era un pueblo que, digamos, además estaba, digamos, absolutamente, digamos, mezclado eh, y que, digamos, producía una suerte de racismo interior, ¿no? Todo este periodo en que se empieza a formar el Estado en Chile fue un periodo de gran inestabilidad, no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica, y va desde 1824 hasta 1850, ¿ya? Luego ya de 1850 hasta 1880 hay una consolidación institucional y las primeras tareas que tuvieron estos estados fue organizar el ejército primero que nada, porque había que defenderse de todos los intentos de restaurar el poder monárquico español, organizar el comercio, organizar la educación, el poder político va a estar firmemente tomado por una élite, ¿no es cierto?, por una oligarquía criolla, y las primeras formas de organización constitucional que van a ser en 1833. De ahí, el otro gran momento del Estado de Latinoamérica es el periodo que se conoce como el Estado desarrollista, que va a surgir entre 1930 y 1980. Fundamentalmente aquí la mayoría de los estados de Latinoamérica se da como tarea el desarrollo económico impulsado desde el Estado, ¿ya? Eso significa, primero, la gran construcción de grandes obras civiles, el Estado va a intervenir, va a crear bancos, va a crear, ¿no es cierto?, la gran minería, va a crear puertos, etcétera. Y el Estado va a crear también toda una serie de red, ¿no es cierto?, de servicios sociales que van a intentar fundamentalmente lograr el objetivo que es el desarrollo. El desarrollo, eh, porque básicamente la tesis es que Latinoamérica no va a salir de la pobreza, no va a salir de
en la medida en que no se desarrolle económicamente y eso tiene que ser impulsado por el Estado. Eh, Hay que desarrollar la producción, hay que tener fábricas propias, industria propia, y esto se conoció como la política de sustitución de importaciones por exportaciones, es decir, transformarnos de ser un país que tiene que traer cosas de afuera para consumirlas en producir cosas nosotros para el mercado interno y para afuera. Eh, y fue una época en que el Estado fundamentalmente, además de estar orientado al desarrollo, era un desarrollo nacional, ¿ya? Por lo tanto, era un periodo de nacionalismo, de búsqueda de independencia económica y de fuerte industrialización. En esta época, fundamentalmente hacia los años 70, eh, hubo un organismo de las Naciones Unidas que se llamó la CEPAL, que fue muy importante en crear, ¿no es cierto?, algunas de las ideas que van a estar dentro de estos estados, ¿no es cierto?, desarrollistas, en los que, por supuesto, está todo el periodo del gobierno de Arturo Alessandri, después de Eduardo Frei y de Salvador Allende. Por supuesto, hay, digamos, en la Unidad Popular ocurrió, digamos, un debate respecto a cómo tenía que encauzarse el desarrollo, pero digamos, todavía seguía siendo fundamentalmente la idea de que los países latinoamericanos, si querían ser realmente independientes, tenían que conquistar su soberanía económica, tenían que dejar de depender de países como Inglaterra primero y después Estados Unidos. Eh, Algunas posturas dentro de esta época apuntaban a que Latinoamérica podía ser grande si se integraba, ¿no es cierto? Había que apuntar a una integración regional y proteger la industria propia. Eh, este periodo desarrollista tuvo un conflicto muy importante entre el gran empresariado industrial que se fue desarrollando, ¿no es cierto?, que por supuesto no, veía con malos ojos esta intervención cada vez mayor del Estado en la economía. Este gran empresariado industrial chocaba con las y los trabajadores del proletariado, que ya estaba organizado en grandes sindicatos y que a su vez también participaba políticamente eh, en partidos, ¿no es cierto?, en grandes partidos de masa, entre ellos el Partido Socialista, el Partido Comunista, ¿no es cierto? Eh, y, digamos, también había una fuerte tensión con los capitales extranjeros, ¿no? Los capitales extranjeros. Entonces se empezó a producir, digamos, una especie de freno a estas políticas estatales, ¿no es cierto?, que finalmente van a dar lugar a lo que va a venir después, en los años 70 en adelante, que es el Estado neoliberal, ¿ya? Básicamente el Estado neoliberal es un Estado que señala de que el crecimiento, ya no habla de desarrollo económico, habla de crecimiento económico. El crecimiento económico tiene que estar a cargo del mercado, no del Estado. El Estado tiene que intervenir, ojalá, lo menos posible. Eh, la, lo fundamental es, o la idea fundamental que tienen, es que si el Estado interviene mucho en la economía, altera los mecanismos del Estado, del mercado, perdón, y produce fundamentalmente lo que se, lo que se conoce como inflación, ¿ya? La inflación genera estancamiento del crecimiento económico, desincentiva la inversión empresarial, por lo tanto el empresario no quiere invertir y además la intervención del Estado genera, ¿no es cierto?, que las personas, lo que hoy día se dice mucho, ¿no es cierto?, se acostumbren a vivir del Estado. Se repite por un montón estas cosas. Entonces, ¿cuáles van a ser las reformas neoliberales? Reducir la inflación, lo que va a significar reducir el gasto del Estado en distintas cosas, en salud, en educación, etcétera. Esto va a significar una crisis de los servicios públicos, crisis de la educación, crisis de la salud, etcétera. Y por lo tanto, también va a significar privatizar muchas de esas áreas que estaban en manos del Estado, entregarles a empresas privadas. Ustedes saben, la privatización en Chile desde digamos, los años 80 en adelante se hace, digamos, eh, las empresas de teléfono, las empresas de transporte, la infraestructura vial, ¿no es cierto? Todo se empieza a privatizar, a concesionar, empiezan a aparecer todos esos fenómenos. Hay que incentivar la inversión extranjera, por lo tanto hay que generar en los países
¿no es cierto?, un clima adecuado para la inversión, dicen, y eso significa no joder mucho con el sueldo mínimo, no darle mucho poder a los sindicatos, etcétera. Una de las grandes impulsoras del neoliberalismo en el mundo fue Margaret Thatcher, y el gobierno de Margaret Thatcher fue reconocido por dar una lucha sin cuartel contra los sindicatos, contra los fuertes sindicatos que habían en Inglaterra en ese entonces, desregular el sector financiero, desregular la banca, desregular el sector del mercado de las acciones, desregular el sector inmobiliario, es decir, volver un poco a esta idea de un capitalismo sin regulación, movido por el afán, ¿no es cierto?, de acumular grandes beneficios para las empresas, y eso lo vamos a ver si espero, digamos, el día martes, y también genera una desregulación del trabajo, es decir, lo que se llama la flexibilización del trabajo, que ha redundado en una precarización del trabajo. ¿Ya? Eh, bueno, una de las consecuencias que tuvo esta primera oleada de neoliberalismo fuerte es que más o menos a fines de los años 90, comienzos del siglo XXI, los 2000, se empieza a ver que empieza a generar problemas sociales muy grandes. Es decir, empieza a dispararse la desigualdad social, los conflictos sociales empiezan a aumentar, digamos, en el fondo empiezan a reconocer que el mercado por sí solo, tan desregulado, no empieza a ocurrir, y empieza a aparecer un periodo de segunda reforma donde se dice, bueno, sigamos con el mercado como protagonista del crecimiento económico, pero hay que modernizar el Estado, hay que tener políticas sociales, sí, pero focalizadas, hay que aumentar el gasto social, pero poquito y orientado a las personas que realmente lo necesitan, eh, y fundamentalmente tenemos que tratar de cumplir ciertas normativas internacionales. ¿Cuáles han sido las áreas críticas que han aparecido por todas partes en Latinoamérica y en el mundo también con los estados neoliberales? Son la crisis de los servicios públicos, la salud, la educación, las pensiones y también los derechos laborales. ¿En qué se basa el modelo neoliberal, el modelo de la sociedad neoliberal? Fundamentalmente en que la economía se mueve a través del consumo de las personas, a través de la competencia, ¿ya? Competencia entre empresas, competencia entre trabajadores, competencia, ¿no es cierto?, entre incluso entre grandes monopolios, ¿ya? Y a través de la comunicación. El papel importantísimo de los medios de comunicación en formarle la cabeza a las personas, e instalar cierta idea en la cabeza de las personas. eh, Hace unos años era la televisión, pero hoy día son las redes sociales, ¿no es cierto? El control de los medios de comunicación, eh, de los grandes capitales económicos, de los grandes poderes económicos, es fundamental. Hay un autor que se llama Noam Chomsky que habla mucho al respecto, de cómo se va fabricando ciertas ideas en la sociedad y se instalan a través de los medios de comunicación. Bien, voy a saltarme un poquito porque ya hablamos, eh, digamos, del Estado de Latinoamérica, y coincide mucho con la etapa en Chile. Ahora, fundamentalmente lo que tenemos que ver es que estas etapas se repiten. Va a haber un momento, ¿no es cierto?, de organización de la República entre 1810 y 1830, donde fundamentalmente va a haber una serie de proyectos constitucionales, y el Estado no va a terminar de tomar forma, van a haber guerra civil, etcétera, y donde el protagonista fundamental van a ser esta élite criolla, ¿no es cierto?, que estaba a favor de la independencia de Chile. El pueblo lo van a mantener ahí, ¿no es cierto?, a un ladito, calladito, ¿ya? De 1830 en adelante surge la que se conoce la República Conservadora, el Estado portaliano, ¿no es cierto?, donde se conforma un Estado nada democrático, controlado fundamentalmente por una élite económica, financiera, latifundista, comercial y política, ¿ya? Esa élite controla, ¿no es cierto? Y, eh, digamos, y tiene un carácter oligárquico, un Estado oligárquico, ¿ya? Con un fuerte presidencialismo, con tintes muy autoritarios, ¿ya? Y que tiene una gran importancia la ley, ¿ya? El orden público a través de la ley,
y la ley se cumple, decía Portales, ¿no es cierto?, con sangre, ¿ya? Por lo tanto, un Estado fundamentalmente represivo. Luego tenemos eh, un periodo que se inaugura en el siglo XX, un periodo desarrollista, ¿ya? Un periodo en el que va a haber fundamentalmente lo que conversábamos, ¿no es cierto? Un intento de industrializar el país, de ir desarrollando, ¿no es cierto?, las fuerzas, porque una de las cosas con las que comienza el siglo XX y que empieza a hacer ruido dentro del Estado es lo que se llamó la crisis del centenario en 1910, la cuestión social, es decir, eh, qué hacer con el problema de la miseria, de la pobreza, la falta de educación de las clases más bajas en Chile. De ahí va a haber una, ¿no es cierto?, desde comienzos del siglo XX en adelante, una serie de movimientos sociales. eh, También el movimiento obrero se va a empezar a organizar ya más sólidamente en las primeras confederaciones, en las primeras federaciones obreras, van a empezar, digamos, a protestar, a dar sus primeras luchas y, por supuesto, en esta época es donde también van a ocurrir las primeras matanzas de trabajadores en Valparaíso, en Santiago, y la más conocida de todas, la matanza de trabajadores en la Escuela de Santa María de Iquique en 1907. Eh, de ahí, de 1925, tendríamos un régimen ya presidencialista, pero no autoritario, más bien democrático liberal, ¿ya? Donde el Estado va a entregar a las y los trabajadores beneficios segmentados según el tipo, ¿no es cierto?, de organización que se den en la época de los seguros obreros, de las cajas de empleados públicos. En esta época, que es una época de pleno desarrollismo, se va a crear la Corfo, se van a ir organizando distintas grandes áreas económicas en Chile, y todo este proceso va a hacer que paulatinamente, ¿no es cierto?, el pueblo que ya se venía organizando en sindicatos, en partidos políticos, en movimientos campesinos, vaya teniendo cada vez más protagonismo, y un momento culmine de esto es el gobierno de Eduardo Frei Montalva y su revolución en libertad entre 1964 y 1970, donde se habla fundamentalmente de redistribuir el ingreso. Para redistribuir el ingreso hay que hacer una reforma agraria, ¿no es cierto? Y que hay que orientar el desarrollo para que favorezca fundamentalmente a campesinos y pobladores urbanos. Esto estaba en el ambiente, ¿ya? Y eso después toma la Unidad Popular, pero sostiene que en realidad la única forma por la cual se puede hacer verdaderamente una revolución es una transformación, ¿no es cierto?, que nos lleva al desarrollo y que haga que las clases populares suban de nivel, es a través de eh, socialismo, que significa fundamentalmente la planificación económica desde el Estado, pero en democracia. Eso es lo que Allende llamó la vía chilena al socialismo. Es decir, que se mantenía la Constitución de 1925, se mantenía el Parlamento, seguían existiendo partidos políticos de distintos colores, ¿no es cierto? Pero la intención del gobierno era crear una forma de organizar, una forma distinta de organizar la economía desde el Estado, que fundamentalmente favoreciera a las clases populares. Bueno, ustedes saben cómo terminó esta historia, y entramos ahí al periodo neoliberal, que en Chile se dio de la mano de una dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1990, al principio como una junta militar, pero ya a poco andar, ¿no es cierto?, Augusto Pinochet Ugarte se coloca, ¿no es cierto?, como el dictador, ¿no es cierto?, que va a estar a cargo de todo lo que ocurre, de que no se movía una hoja en el país sin que él supiera, y fundamentalmente coincide con un vuelco hacia el neoliberalismo, que va a significar lo mismo que comentábamos para Latinoamérica, pero en Chile, reducción y focalización de las políticas sociales, transferencia de sectores sociales
y económicos que estaban en manos del Estado al sector privado. El mercado se va a transformar en el gran protagonista y fundamentalmente entonces el objetivo social va a ser el crecimiento económico. Los sindicatos se van a debilitar, sobre todo después, ¿no es cierto?, de la aprobación del Código del Trabajo en 1979 y, por supuesto, en un marco de dictadura, ¿no es cierto?, las expresiones sociales, el descontento popular, las protestas van a ser muy reprimidas y por lo tanto, ¿no es cierto?, la sociedad va a estar terriblemente censurada y reprimida en esta época, junto también con la municipalización de muchos servicios sociales. De esta época es lo que conocemos como eh, el surgimiento, ¿no es cierto?, eh, de una revolución silenciosa, lo llamó Joaquín Lavín, de la economía, de la mano de los Chicago Boys, que fueron unos economistas de la Católica. Yo vivo aquí al frente de la Católica, ¿cierto? Economistas de la Católica que fueron a la Universidad de Chicago, donde estaba Milton Friedman y los grandes economistas defensores de un capitalismo así desregulado, con muy poco Estado, etcétera, y trajeron esa idea a Chile y la empezaron a aplicar. Pero en realidad, el periodo en que esto se consolidó y donde estas transformaciones económicas cambiaron la cultura de Chile fue en la, eh, los gobiernos de la concertación, ¿ya? Los gobiernos, es decir, que después de 1990, después de la recuperación de la democracia, ¿no es cierto? Y fundamentalmente se piensa que este ciclo, ¿no es cierto?, de gobiernos de la concertación dura hasta el primer mandato de Michelle Bachelet, ya cuando gana, ¿no es cierto?, Piñera su primer mandato en el año 2010, si no me equivoco, ahí ya empezaría otro ciclo político. ¿Cuál es la idea básicamente, o cómo funcionó el Estado en Chile durante los gobiernos de la concertación? Eh, no se toca la idea central neoliberal de que el desarrollo, el crecimiento económico es impulsado a través del mercado, pero sí se hay que hacer correcciones al modelo, ¿ya? Fundamentalmente diseñar políticas públicas de ayuda a los más desfavorecidos para generar igualdad de oportunidades o equidad, ¿ya? No se habla de justicia social, no se habla de igualdad, sino se habla de equidad, igualdad de oportunidades y fundamentalmente, ¿no es cierto?, de ayudas que permitan que las personas puedan competir en el mercado. Es decir, no se trata de que el Estado te garantice derechos, sino que te permita una ayudita para que tú puedas, ¿no es cierto?, de esa ayuda poder seguir adelante. Eh, Esto se va a hacer a través de una serie de proyectos de políticas públicas que algunos van a estar a cargo del Estado, otros van a ser, digamos, también incluso con colaboración de la empresa privada. Eh, el sector de las ONG, de las fundaciones, de los voluntariados se va a hacer cada vez más importante para resolver los problemas sociales y económicos en Chile. Se va a empezar a hablar de que lo fundamental para generar esta igualdad de oportunidades es desarrollar el capital humano, es decir, capacitar y formar a las personas para que puedan competir en el mercado, ¿ya? Es decir, no hay que darle cosas a la gente, sino que hay que capacitarla, hay que enseñarle a ser emprendedoras y emprendedores, ahí va a surgir esta palabra que está por todos lados ahora. Eh, y fundamentalmente entonces de esto va a surgir la necesidad de una modernización de los servicios públicos, ¿ya? Y debido a los casos de corrupción que empiezan a aparecer desde el año 1994, pero empiezan, ¿no es cierto?, a ser cada vez más notorios y evidentes hasta llegar, ¿no es cierto?, al caso Sokimich, al caso Cabal y otros, un énfasis en la transparencia y la probidad. La corrupción empieza a ser un problema muy grande para el Estado en Chile. También eh, durante este periodo van a haber reformas a la Constitución. El año 1989 y el 2005 van a haber reformas a la Constitución. Por lo tanto, la Constitución que tenemos hoy día no es exactamente igual como la dejó Augusto Pinochet Ugarte.